Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Rey. Queremos honrar tu nombre, Señor. Y queremos, Dios amado, también honrar la disposición de tu pueblo para recibir tu palabra, Señor. Padre, gracias damos en esta mañana. En el nombre de Jesús, proclamo, Dios, disposición en los corazones. Amén y amén. Muy bien. La separación. Entonces, en la separación dice la palabra del Señor. Versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Hasta ahí. Aquí vamos a ver la separación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Si el ser humano quiere mantener una relación íntima con Dios, debe tener tiempo de separación para estar a solas con el Maestro de Maestros. Jesús fue el mejor ejemplo de intimidad con el Padre. Nosotros lo vemos por la palabra, ¿verdad? Jesús fue el mejor ejemplo de intimidad con Dios, con el Padre. Entonces, nos deja ver a la palabra, dice que se apartó. ¿De quién se apartó? De sus discípulos. Acuérdese en lo que vimos hace 8 días, y era que el Señor Jesucristo iba muchas veces con sus discípulos al huerto del Getsemaní. No era la primera vez, sino que él ya lo tenía como disciplina y como hábito. Pero allí hubo un momento en el que él tuvo que hacer una separación. Entonces, no solamente el Señor Jesucristo tenía ese hábito. Vamos a ver algunos hombres que también lo tenían. Y el primero de ellos fue Abraham. La palabra del Señor me nombra que hubo una separación. Hubo una separación. Génesis capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Muy bien. Allí hubo una separación de parte de Abraham. Y por esa separación, vaya a Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Mi amigo. La separación de Abraham hizo que Dios luego lo llamara mi amigo. ¿Usted cree que Dios le puede llamar en ese momento mi amigo? ¿Será que Dios nos puede llamar amigos? Para que Dios nos llame a nosotros amigos, se necesita una relación íntima con Él. Se necesita una separación para estar a solas con Él. Y Abraham,
Cuando Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, le está desgarrando, le está quitando de lo que tal vez Abraham más amaba, porque estaba cómodo. Y allí el Señor Jesucristo dice que se apartó de sus discípulos. Si usted y yo queremos tener una relación íntima con Dios, necesitamos pasar tiempos a solas con Él. O si no, jamás. Jamás. A veces nosotros, ay no, yo no puedo estar solo, yo no puedo estar sola. Si yo no oro con mi papá y con mi mamá, yo no puedo orar. No. La palabra del Señor aquí me está mostrando que para que yo tenga una relación con Dios, necesito una separación. Un tiempo a solas con Él. Y aquí Dios llama a Abraham mi amigo. Pero a ese amigo le costó un día porque tuvo que dejar cosas allí a un lado. Pero también lo vemos en Moisés. Moisés, Éxodo capítulo 34, versículo 28 y 30. Moisés tuvo una separación. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, he aquí la piel de su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él. Aquí estaba Moisés. Moisés deja al pueblo, Moisés deja las ovejas allí abajo, pues que se enloquecieron, pero ahí sí no era culpa de Moisés, ¿cierto? Entonces, Moisés se separa del pueblo. ¿Qué separación hizo él? El pueblo. El pueblo lo dejó allá abajo y se fue al monte a estar con el Padre. Una intimidad. Y a causa de eso, dice la palabra del Señor, cuando Moisés baja del monte con las tablas, su rostro era resplandeciente. Y él no sabía, el todo fresco bajó. Pero el pueblo, Aarón, todos los que estaban allí, uy no. Porque su rostro, la presencia de Dios le había impregnado tanto que se veía en el rostro de Moisés. La separación hace eso en nosotros. Cuando tú y yo nos separamos de la multitud, de la bulla, del ruido y vamos a la presencia de Dios, cuando salimos de la presencia de Dios, uy, María está diferente. Oiga, esa niña algo le hicieron. No es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. No era Moisés, era la presencia de Dios. No es Elisenia, es la presencia de Dios. No es Braulio, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. ¿Pero qué nos cuesta eso? Separación. David, Hechos capítulo 13, versículo 22. Y quitando les levantó por rey a David, del cual dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad. David se separó de su misma gloria. David era un rey. Pero si la palabra me dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, es porque David tenía una intimidad con Dios. Porque nadie puede ser transformado en su corazón si no va a los pies del maestro. Solamente Dios puede cambiar la vida de una persona. Y por más que yo le diga, usted tiene que cambiar esto, se necesita que vayamos a la presencia de Dios para ser transformados. No hay otra forma. No hay otra forma. Y David se despojó de su misma gloria.
Allí cuando David empezó a danzar, cuando David empezó allí a glorificar el nombre del Señor, ¿qué dijo allí aquella mujer? Se le vio la ropa interior. David se despojó de toda su gloria, se separó de esa gloria para que un día Dios lo llamara en la palabra varón conforme a mi corazón. Y por último, Daniel se separó de la gloria de los hombres. Me devuelvo un poquito. Abraham se separó de su parentela, de su familia. Moisés se separó del pueblo, de la multitud. David se separó de su misma gloria. Y Daniel se separó de la gloria de los hombres. ¿Para qué? Para intimar con Dios, para conocer a Dios. Porque es necesaria la separación, es necesaria. Daniel capítulo 6, versículo 10 al 22. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Como solía, así como Jesús, como solía. Entonces, vamos a resumirlo. La separación trae la amistad que tuvo Abraham, la intimidad que tuvo Moisés, la confianza que tuvo David y la disciplina que tuvo Daniel. Se lo repito. Eso traerá una intimidad con Dios en cada uno de nosotros. Pero el Señor me dio algo más lindo. La intimidad traerá autoridad, aprobación y respaldo de parte de Dios, como lo tuvo Jesús. Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 3:17, Mateo 3:17. La intimidad con Dios traerá autoridad, aprobación y respaldo de parte de Dios, porque este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesús lo mostró. Siendo bautizado el Señor Jesucristo, viene una voz del cielo, dice la palabra del Señor. Y esa voz del cielo era la voz del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Qué estaba haciendo el Señor allí? Le estaba dando autoridad a Jesús, le estaba aprobando delante de los hombres y le estaba respaldando en la obra que estaba haciendo. ¿Queremos todo esto? ¿Queremos amistad con Dios? ¿Queremos intimidad con Dios? ¿Queremos que Dios confíe en nosotros? ¿Queremos disciplina? ¿Queremos autoridad, aprobación y respaldo? Pues conozcamos a Dios. Intimemos con Él. Estas dos también me las dio el Señor anoche. El Padre se separó del Hijo para intimar con sus hijos a través de su Espíritu. El Padre se separó del Hijo para intimar con sus hijos a través de su Espíritu. Este me encanta. El Hijo se separó del Padre para traer amistad entre Dios y el hombre. ¿Qué me estaba diciendo el Señor? Es que ustedes no son los únicos que se despojan, que se separan. Yo me despojé de mi hijo, me separé de mi hijo, yo lo hice primero. Autoridad. Y el Hijo también se separó del Padre. Pero los dos propósitos eran fundamentales para que usted y yo hoy tengamos una relación con Dios. Amén. Listo. Luego dice la palabra del Señor, y puesto de rodillas oró. Vamos ahí en ese pedacito, ¿cierto? Estamos desglosando ese texto. Y puesto de rodillas oró. Diga conmigo, humillación. Pero no de vergüenza, sino de humildad y reverencia. Uy, sonó como a lema, ¿cierto?
Lo vuelvo a decir, humillación, pero no de vergüenza, sino de humildad y reverencia. Esa humillación que el Señor Jesucristo está mostrando aquí no era una humillación de vergüenza, no. No es como para que usted diga, ay no, qué vergüenza, qué pena. No, aquí está hablando de una humillación de parte del ser humano, que es esa humillación de un corazón humilde y de un corazón reverente frente al Padre. Esa es la humillación que Dios quiere de ti y de mí. Esa humillación. Porque esa humillación trae reconocimiento. Esa humillación trae reconocimiento. Y se lo voy a leer bien. Si no hay humildad, no hay reconocimiento. Y si no hay reconocimiento, no habrá arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no habrá un cambio de vida. El Señor Jesucristo me muestra algo espectacular aquí. Viene y dice, y puesto de rodillas oró. Se humilla ante el Padre. Pero luego la palabra de Dios me dice, en esa humillación, luego dice, diciendo, Padre. ¿Qué le dijo? Padre. Eso es reconocimiento. Yo no solamente me tengo que humillar, no me tengo. Porque si tú amas a Dios, no tienes. Lo amas y lo disfrutas. Lo amas y lo disfrutas. Porque es muy triste cuando el varón dice, ay, tengo que llegar a la casa. Uy, no. Y allá está mi esposa. No la soporto. No soporto a mi esposa. No la quiero ver. Es muy triste eso. Pero no creo que suceda. Ay, no, tengo que ir a orar. Qué pereza. Y yo quería ver la novela. Cuando tú y yo amamos a Dios, vamos a su presencia y lo debemos disfrutar. Lo debemos disfrutar. Y el Señor Jesucristo se humilla, es reverente y reconoce y le dice, Padre. Ahora entramos a algo acá muy fuerte. Recordemos, si no hay humildad, no hay reconocimiento. Y si no hay reconocimiento, no habrá arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no habrá cambio de vida. ¿Listo? Quien no es humilde jamás podrá reconocer sus errores. Y si no reconoce sus errores, pues jamás habrá arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento en el corazón de un hombre, de una mujer, pues sigue siendo el mismo. El mismo y la misma. No hay un cambio de vida. Amén. Listo. Padre. Éxodo 3, versículo 13 y 14. Y dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les voy a responder? Respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Y dice la palabra, yo soy el que soy. Claro, está refiriéndose a Jehová de los ejércitos. Y aquí en el Getsemaní, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se está dirigiendo al yo soy. Por eso le dice, Padre. ¿Qué significa? ¿Qué pasa cuando nosotros nos dirigimos al gran yo soy? Diga conmigo, debo ser consciente a quién me estoy dirigiendo. Si yo me dirijo al hermano Saúl, es mi hermano Saúl. Pero cuando yo me dirijo al gran yo soy, si yo me dirijo a María,
Tal vez con María vamos a refutar cosas y yo voy a terminar cediendo a María o María va a terminar cediendo a mí, ¿cierto? Pero si yo me dirijo al gran yo soy, vamos a ver qué significa dirigirnos al gran yo soy. Ante la presencia del gran yo soy, siempre estaremos expuestos a las explosiones de perdón y misericordia. Cuando nos dirigimos a Dios, tenemos que a lo que nos toque, ¿cierto? Porque el dirigirnos a Dios es dirigirnos al amor, al fiel, al misericordioso, al justo, al omnipotente, al omnisciente, al eterno, al inmutable, al paciente y al clemente. ¿Será que nos queremos dirigir a Él? Porque cuando yo me dirijo al gran yo soy, yo tengo que ir preparado para lo que sea. Señor, yo no quiero hacer eso, pero al Señor le dio y le dijo, lo vas a hacer y punto. Por eso es que el Señor me decía, deben estar preparados para mis explosiones de perdón y misericordia. Porque creemos que cuando vamos a la presencia de Dios es lo que nosotros queremos y resulta que no. Porque Él dice, no, yo lo quiero cambiar. Ay, Señor, yo no quiero ya esa mujer, yo no quiero ese hombre. Pero el Señor le dice, pero yo lo voy a restaurar y te lo voy a entregar. Y uno queda ahí contra la pared. Dice, no, yo quiero otro, yo no quiero ese. Pero eso es lo que yo preparé para ti. Esas son las explosiones de parte de Dios, que lo dejan a uno sin piso. Señor, pero yo quiero ser piloto. Pero yo no te llamé a ser piloto, te llamé a que fueras pastor y que sirvas en mi obra. Porque se necesita una intimidad con Dios para nosotros poder disfrutar lo que viene de Dios. Señor, mételo a la cárcel. Señor, haz justicia. Pero el Señor dice, no, y vas a dejar esa deuda así, porque yo ya lo perdoné y lo voy a restaurar. Que caiga fuego, que lo consuma, que acabe con él, Señor, que acabe con ella. Ella, Señor, ella me quitó a mi esposo. Ora por él, ora por ella. No me parece. Esa es una explosión de amor y misericordia de Él. Esas explosiones nos deben encantar. Porque el Señor es fiel a su palabra. Por amor a su Hijo, a quien envió a la tierra, actúa. Es misericordioso. Él sí es justo, nosotros no. Él es omnipotente. Todo lo puede hacer. Él es omnisciente, ve el corazón de la persona. Es el mismo ayer, hoy y siempre, es eterno, es inmutable. Ahora, ¿hasta aquí es fácil tener intimidad con Dios? No, no es fácil. No, no es fácil. Ahora viene lo más duro. Diga conmigo, aceptación. Vamos al texto. Pero ahora viene la aceptación. Que la aceptación parte, diga conmigo, desde la soberanía. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Padre, si quieres, esta es la soberanía de Dios. Isaías 40:15. He aquí que las naciones son para Él como la gota de agua que cae del cubo y como polvo menudo en las balanzas le son estimadas. He aquí que las islas le son como polvo que se desvanece. Las naciones son para el Señor como una gota de agua que cae en la vasija, como el menudo polvo que queda en la balanza, y las islas le son como el polvo que se desvanece. Por eso el Señor le dice al Padre, si quieres. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, ¿le decimos eso? Señor, mira esta necesidad que estoy pasando. Si quieres. No, ¿qué decimos nosotros? Unas loras mojadas.
Eso nosotros, bla, 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 bla. Y el Señor, espera, quiero hablarte. No me interesa que me hables, yo necesito hablar. Señor, dame esto, dámelo, dámelo, dámelo. Pero aquí el Señor, el Rey de Reyes, le está diciendo al Padre, si quieres. ¿Qué significa la palabra, la frase, si quieres? ¿Soy tuyo? ¿Soy el menudo polvo de la balanza? ¿Eres mi Señor? ¿Eres mi dueño? Eso significa si quieres. Eso significa. Y nosotros no somos buenos para sujetarnos a la soberanía de Dios. No somos buenos para la soberanía de Dios. Porque nosotros no esperamos a las explosiones de amor y misericordia de Dios. Nosotros cogemos la bomba y la lanzamos. Y queremos acabar con todo. Porque nos parece injusto. Y cuando a nosotros algo nos parece injusto, ¿sabe qué estamos diciendo? Yo soy bueno. Yo soy bueno y Él es malo. Yo me merezco lo mejor y Él se merece lo peor. Eso estamos diciendo. ¿Qué somos delante del Señor? Si quieres. Pero luego pasa algo. Ese si quieres, luego lo acompaña de algo muy lindo. Pasa de mí esta copa. Isaías 53. Versículo del 3 al 8. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? La que acabamos de leer. Una copa que contenía desprecio, abandono, golpes, burla, dolor físico y espiritual, vergüenza y humillación. Esa era la copa que el Señor le estaba diciendo al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la copa que usted tiene en este momento? ¿Será la misma de Jesús? ¿Cuál es la copa que usted está diciendo al Señor: pasa de mí esta copa? ¿El recibo de la luz? ¿Esa es la copa que usted está pidiéndole a Dios que le pase? ¿El novio que lo dejó y usted dice: oh, me tiro de un puente? Esa es la copa que usted y yo tenemos que tomar. La copa del Señor contenía más que el pago de un recibo. La copa del Señor contenía más que un abandono. Pero nos quedamos ahí. Y muchos de nosotros, ¿saben qué hacemos? Ay, la copa, no me saludaron. ¿Qué pasa? Y me digo a mí misma, así como cuando uno se habla a uno mismo: ¿qué le pasa a Elisenia? ¿Por qué tiende a morirse porque una oveja le ofendió?
¿Acaso esa copa es más grande que la que tuvo que cargar Jesús? ¿Que la que tuvo que consumir Jesús? No. Pero quien no tiene una relación con Dios siempre estará renegando contra Dios por su copa. Pero porque a mí, yo me merezco lo mejor. Usted y yo no nos merecemos nada. Usted y yo estamos aquí por misericordia y gracia de Dios. Porque si fuera por todas las cosas que nosotros hicimos, hacemos, y de pronto nosotros decimos, ay no, no tanto, no, hasta allá no. ¿Cuánto pecado hay en nuestro corazón? Si todavía en nuestro corazón hay iras, hay contiendas, hay murmuración, hay todo eso. Avaricia. Avaricia, que dice la palabra que la avaricia es idolatría. Y usted dirá, ¿cómo así? Yo ya había leído ese texto. Sí, pero anoche lo leí exactamente ahí cuando dice que la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Amor al dinero. Amor al dinero. Entonces, la copa del Señor Jesucristo tenía un contenido que no tiene la de usted ni la mía. Amén. Dice la palabra, pero no se haga, ¿qué? Mi voluntad. Ahí estamos. Pero no se haga mi voluntad. Diga conmigo, sometimiento. Porque la voluntad de nosotros es imperfecta, caprichosa, dañina, no permite argumentos, es liviana y siempre será carnal y no espiritual. Esa es nuestra voluntad. Mi voluntad siempre va a ser imperfecta. Mi voluntad siempre va a ser caprichosa. Es que yo quiero esto. Y si no me lo das, me muero. Nuestra voluntad siempre terminará siendo dañina. No solamente para mí, sino para los que están en mi entorno. Mi voluntad siempre usará mis propios argumentos y no permitirá los argumentos de los demás. Porque si yo estoy buscando mi voluntad, no voy a admitir que los demás me digan, oye, no hagas eso. Sino que yo digo, yo estoy bien, así. Mi voluntad siempre será liviana. Porque mi voluntad es algo que es pasajero. Y mi voluntad siempre tenderá a ser carnal y no espiritual. Ahora luego dice el Señor, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es lo que necesito y no lo que quiero. La voluntad de Dios es provechosa. La voluntad de Dios es poderosa para hacer todo nuevo. Y la voluntad de Dios nunca será carnal, sino espiritual. Pero mi hermano, así nos dé el agua donde nos dé. Necesitamos cada vez que vayamos a la presencia de Dios decirle, Señor, haz tu voluntad y no la mía. ¿Nos duele? Sí, porque cuando le decimos al Señor, haz tu voluntad y no la mía, es despojarnos, es entregar, es morir a nosotros mismos. Cuando el Señor nos dice, no hagas más negocios ilegales. Y uno dice, Señor, ¿pero con qué mantengo mi familia? Mentira. Señor, es que si yo dejo esos negocios ilegales, Señor, se me va a acabar mi casa, voy a tener, bueno, entonces quiere decir que usted compró todos sus bienes con plata ilícita y eso le va a traer ruina tarde que temprano. Yo tengo gente que hicieron negocios tenaces y después de haber hecho los negocios, entonces vinieron al Señor y Dios los cogió y les barrió hasta la última gota. Pero ellos se sujetaron a Dios y luego Dios les honró con dinero limpio, con dinero limpio. Porque la voluntad de Dios siempre será perfecta. No me da lo que yo quiero, porque lo que yo quiero son mis caprichos, sino lo que Él sabe que yo necesito. Será provechosa.
será poderosa para hacer todo nuevo. Por eso es que a veces nosotros decimos, no, yo no quiero ese marido, yo ya lo quiero soltar, yo no quiero esa persona, yo no quiero esa mamá, yo me voy de la casa. Dios le dio lo que usted necesitaba. Y Dios sabía que ninguna otra mamá se lo iba a aguantar a usted. Sí, esa es la bendición que le tocó a usted. Dele gracias al Señor. Ay, pero es que mi mamá se prostituye. Algo quiere hacer el Señor. Quiere salvar su alma. Y si Dios se la puso ahí al frente es porque Dios sabe que usted le va a llevar la palabra. Es lo que Dios nos entregó y lo vamos a amar porque es su voluntad perfecta. La voluntad de Dios, dice la palabra del Señor, le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero luego dice la palabra del Señor, y estando en agonía. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Cuando bajamos a la voluntad de Dios, existir una actitud de parte de nosotros. ¿Cuál es la actitud? Naciendo del testimonio de Cristo. Lea usted ahí por la palabra. Y estando en agonía, oraba ¿qué? Más intensamente. ¿Cuál debe ser mi actitud bajo la voluntad de Dios? ¿Cuál debe ser mi actitud? Diga, mi actitud debe ser una actitud de sujeción y de aceptación. Así debemos nosotros trabajar. Cuando Dios nos dice, esta es mi voluntad, pero es que es muy lejos, ese es el lugar donde te puse. Pero es que en ese trabajo me hacen la vida imposible, háblales de mi palabra. Ese colegio me hacen bullying, háblales de mi palabra. No me soporto ese empleado, háblales de mi palabra. ¿Quién transforma las vidas? Cristo. Nadie más, ni usted ni yo transformamos la vida de la gente. Porque cuando hay sujeción y hay aceptación, disfrutamos el precio que hay que pagar. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando en mí hay obediencia frente a algo que Dios estableció para mi vida, sencillo, habrá un precio que pagar y yo no lo voy a ver como algo terrible, sino yo voy a disfrutar ese precio. Por una mujer, 7 años, Jacob, pero luego le dieron a la fea, a la Lea. Y pues se sintió burlado. Pero la palabra me deja ver que la amaba tanto que ¿qué hizo? ¿Pero por qué pasó eso? Porque era la perfecta voluntad de Dios. Y cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad de Dios y no a la de nosotros, pues entonces no importa el precio que nos toque pagar. Pero todo eso que está a nuestro alrededor podrá ser perdido si usted y yo no conocemos a Dios. Y entonces usted va a tomar este texto y sencillamente va a decir, pues eso lo hizo Jesús porque era el Hijo de Dios. Pero yo soy barro. Pues déjeme decirle que en este momento y en este lugar Jesús también era barro. Porque era un humano como usted y como yo. Y la misma separación que tuvo que haber en David, en Moisés, en Abraham, en Daniel, también la puede haber en usted y en mí.